Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar con un nuevo tema que corresponde al tema número 5, que es el siguiente. Tema número 5, números racionales. ¿Qué son los números racionales? Vamos a ir viendo, pero antes de iniciar este tema, como les había mencionado, tenemos que dominar el conjunto de los números enteros. ¿Qué quiere decir? Las operaciones que hemos ido realizando vamos a fortalecer aún con los números racionales. Alguien se preguntará, ¿pero qué serán los números racionales? Los números racionales simplemente son fracciones. A inicios de la gestión hemos recordado las fracciones, como por ejemplo la simplificación, amplificación, deben recordar, calcular el MCM, el mínimo común múltiplo. Entonces, ello vamos a ir realizando. Muy bien, entonces tenemos acá el tema número 5, que en el cuaderno ustedes van a tener que copiar. Tema número 5, que corresponde a los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Les había mencionado, son fracciones. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un numerador y un denominador. Los números racionales es un conjunto, ¿no? Este conjunto de los números racionales se designa por la letra Q o se lo simboliza con la letra Q, pero mayúscula, ¿no? Entonces, cuando nosotros podamos observar la letra Q, nos referimos a los números racionales o al conjunto de los números racionales. Y en el conjunto de los números racionales, como les había indicado, tenemos un numerador y tenemos un denominador. Entonces acá tenemos en los números racionales, en las fracciones también teníamos positivos y negativos, pero acá vamos a profundizar. Tenemos el número racional, ya no fracción. ¿Con qué nombre lo vamos a conocer? A estas fracciones que tenían numerador y denominador, números racionales. En el conjunto de los números racionales tenemos números racionales positivos como los números racionales negativos. Entonces, para la comprensión de este conjunto de los números racionales, necesitamos el conocimiento, deben recordar, del conjunto de los números naturales que se los simbolizaba con la letra E. Y ustedes han fortalecido y hemos ido aplicando en esta gestión. A partir de ello surgen los números enteros y en los números enteros, acabamos de terminar el tema, están los números positivos como los números negativos, que podemos identificarlo también o graficar esos números en la recta numérica. Bien, estos dos conjuntos nos van a permitir ahora, o sea, domino estos dos conjuntos, me permite comprender las operaciones en el conjunto de los números racionales. Entonces, es necesario, los que se olvidaron, números enteros o naturales, tenemos que volver a repasar. Vamos a continuar. Eso no quiere decir que nos vayamos a olvidar de los números enteros o de los números naturales. Vamos a aplicar estos números en el conjunto de los números racionales, que es un conjunto mayor, ¿no? Bien, y en los números racionales que están en las fracciones que conocemos, números racionales positivos, negativos, pero también están los decimales, los números decimales, que también lo vamos a ver en este tema número 5, pero como un tema separado, los números decimales, pero están dentro del conjunto de los números racionales. Ahora, estos números racionales que ustedes pueden observar, se los puede graficar en la recta real, ya no es la recta numérica, sino la recta real. Por ejemplo, un medio, ¿cómo lo voy a graficar? Sabemos muy bien que de 0 hacia la derecha están los números positivos y de 0 para el lado izquierdo están los números negativos. Entonces, me menciona, ¿no? Un medio, por favor, grafícame, dicen la recta real. Esta es la recta real, repito. Bien, entonces acá como denominador tengo 2, entonces quiere decir que desde 0 hasta 1 debo dividirlo en dos partes iguales. Y voy a graficar un medio, corresponde acá un medio.
tenemos el siguiente, un tercio. Quiere decir que voy a dividirlo, en este caso, el espacio que tengo de 0 hasta 1 en 3 partes. Y voy a graficar un tercio. Y si fuese 2 tercios, ya estaría el punto acá, ¿no? Tenemos también el siguiente punto 2 tercios, o el siguiente número racional 2 tercios. Entonces lo divide en 3 partes. Acá ya tenemos un número negativo, que es menos 5 décimos. ¿Qué quiere decir? De 0 al lado izquierdo está menos 1. Ese espacio que tenemos lo voy a dividir en 10 partes, ¿no? El denominador es 10, por tanto debo dividirlo entre 10. Y voy a graficar menos 5 décimos. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el punto corresponde acá del número racional menos 5 décimos. De esa manera vamos graficando. Acá también tenemos un número racional negativo de 0 hasta menos 1, menos 3 cuartos. Entonces en 4 partes se lo ha dividido. 1, 2, 3, 4. Y 3 cuartos debo realizar el gráfico. Voy a contar 1, 2, 3. Acá tendría que marcar, ¿no? Que es menos 3 cuartos. Acá tenemos positivo 3 cuartos, ¿no? Entonces en los números racionales tenemos números negativos también como números positivos. Acá 5 sextos quiere decir que lo voy a dividir en 6 partes y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 sextos. Corresponde acá, ¿no? Y tenemos menos 1 octavo al lado de los negativos, que es al lado izquierdo en la recta real. Ya es la recta real en 1 octavo menos 1 octavo, entonces en 8 partes lo dividimos. Acá está la división en 8 partes y lo graficamos 1 octavo. Ahora si fuese 3 octavos, entonces 1, 2, 3 corresponde acá, ¿no? Menos 3 octavos. Entonces ese es el gráfico de los números enteros, perdón, los números racionales, que son parte de los números enteros, ¿no? El numerador llega a ser un número entero, el denominador también llega a ser un número entero, ya sea positivo o negativo. Bien, vamos a continuar entonces. Van a copiar esa diapositiva. Bien, en el mundo de los números naturales, vamos a dar la lectura y ustedes me van a copiar. Naturales y enteros, en conjunto, ¿no? Lo que les había mencionado, ¿no? El conjunto más pequeño eran los naturales y los enteros era un conjunto un poco más grande, ¿no? Nos dimos cuenta, nos menciona del comportamiento de las operaciones básicas. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Son la multiplicación, división, la adición y sustracción, multiplicación, división. Son las 4 operaciones básicas. Además, nos menciona, apreciamos las limitaciones, pues no todos los casos permitían obtener resultados enteros, deben recordar, ¿no? Cuando en un número fraccionario tenía negativo, todo con positivo hemos trabajado, ¿no? Entonces acá obtener resultados enteros. Las mismas leyes y propiedades que se aplicaron, o sea, las leyes o las propiedades que hemos ido aplicando en los números enteros, en el conjunto de los números naturales, como también en los enteros, como habíamos mencionado, eso nos va a ayudar en la comprensión de los números racionales. Son las mismas reglas que nosotros vamos a aplicar. Entonces acá tenemos puntos suspensivos. Ustedes me van a complementar, van a buscar en el internet, en algún texto, qué son los números racionales. Entonces ustedes buscan y nos van a escribir acá en estos espacios que tenemos. ¿Qué son los números racionales? Vuelvo a reiterar, ¿no? El conjunto de los números racionales, para no olvidarnos, por favor, estamos volviendo a reiterar, se designa por la letra Q. No se vayan a olvidar, mayúscula. Y corresponde a la definición de un número entero dividido por 8. Entonces acá tenemos números racionales es igual a sobre b, ¿no? Es una fracción. Tenemos un numerador y también tenemos un denominador. Acá donde dice a y b, o sea, estamos hablando de a y b, tanto del numerador como del denominador, pertenece al conjunto de los números enteros. Deben recordar, el símbolo que, bueno, expresamos en los números enteros es 0, ¿no? B distinto de 0.
Entonces también esta diapositiva ustedes van a copiar y busquen, no se vayan a olvidar, no quiero ver en blanco en el cuaderno, tampoco vayan a imprimir, ¿no? Tienen que hacer ustedes. Busquen qué son los números, qué son los números racionales. Simplemente acá agregar, complementar. Vamos a continuar. Ahora bien, tenemos también la adición y sustracción. La adición y sustracción de los números racionales, quiere decir suma y resta de los números racionales. Acá procedemos según sea el caso de los denominadores, deben recordar, ¿no? Cuando los denominadores eran diferentes, ¿qué hacíamos? Teníamos que calcular el mínimo común, ¿no? Entonces cabe destacar que los enteros pueden ser positivos o negativos. Los números enteros no pueden ser positivos o negativos. Así que debe recordarse la ley de los signos, deben recordar la ley de los signos. Y tenemos, en la adición y sustracción, no estamos en la multiplicación, ¿no? En la adición y sustracción. ¿Qué nos mencionaba? Esto deben recordar. Signos iguales se suman y se mantiene el mismo signo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dos números enteros positivos, es igual al mismo signo y voy a sumar sus valores absolutos. Acá no tengo valores absolutos. Pueden ser un número, cualquier número entero, ¿no? Y positivo en este caso. Y cuando son signos iguales, acá también tengo negativo, negativo. En la adición y sustracción, copio el mismo signo y vamos a sumar sus valores absolutos. Bien, pero también tenemos los signos diferentes, la regla que corresponde. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto. Entonces, cuando nosotros vamos a observar en la adición y sustracción signos diferentes, ya de hecho que vamos a restar. Pero en este caso me menciona que en el resultado voy a copiar el signo del mayor valor absoluto. ¿No? En este caso estamos suponiendo que negativo es de mayor valor absoluto. Acá no están los valores, ¿no? Entonces copiamos, dice, el signo del mayor valor absoluto y luego restamos. Ya sea positivo y negativo o negativo y positivo. De la misma manera, signo del mayor valor absoluto. Bien, entonces miren, estamos aplicando lo que corresponde a los números enteros. La regla en la adición y sustracción. Vamos a continuar. Por ejemplo, aplicando estas reglas vamos a poder resolver. Tenemos las operaciones, de seguro que ya deben recordar, ¿no? Estas operaciones más 2/3 más 4/5. Son números, dos números racionales, las cuales tenemos que resolver. Vamos a recordar. Primero, ¿qué hacíamos, no? Teníamos que calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Qué quiere decir? De 3 y 5. Vamos a tener que descomponer en sus factores primos. Entonces, al descomponerlo, ustedes van a descomponer en su cuaderno de operaciones auxiliares. Al descomponerlo, 3, 5, una línea, deben recordar, ¿no? Tercera, quinta, entonces es igual a 15. 15 lo divido entre 3 es igual a 5. Lo voy a multiplicar por su numerador. Es igual a 10. 5 por 2, 10. Signo positivo lo mantengo, copio el signo. 15 entre 5 es igual a 3. Por 4, 12. Entonces, esta operación hemos ido realizando. Solamente que ahora vamos a recordar y vamos a ir trabajando con signos, ya sean positivos o negativos. Acá, ambos tenemos valores o números enteros positivos. Más 10 más 12 es igual a más 22, 15. Si se pudiese simplificar, deben recordar que es la simplificación, simplemente la división entre un número primo, pero tanto el numerador como el denominador. Entonces simplificamos. En este caso no puedo simplificar. 22 tiene su mitad, pero de 15 no. Tiene que ser para ambos. Y cuando no se puede simplificar directamente nosotros, expresamos en fracción mixta, deben recordar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que voy a dividir 22 entre 15 es igual a 1 entero, 7 quinceavos. Recordaremos y aplicaremos la regla que corresponde. Vamos a continuar con el siguiente video para que ustedes vayan a observar también un ejemplo y puedan escuchar. Vamos a realizar todo el proceso que corresponde. También esta diapositiva vamos a copiar en el cuadro.